Bienvenidos en Contexto. Mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar en los siguientes 30 minutos el día de hoy. Ahora, como en otros programas, nos toca un solo tema para toda la jornada. Vamos a hablar del populismo y del socialismo también. ¿Qué son? ¿De qué manera han llegado a nuestra región? ¿Y cuáles son los efectos que se ven y que tienen, además, en varios países de América Latina? De eso justamente es lo que vamos a hablar ahora con una internacionalista argentina. Esto y más aquí en Contexto. Vamos a una pausa. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Contexto y el tema, como ya se los hemos adelantado, que nos trae el día de hoy, o los dos temas que están muy entrelazados, son el socialismo y el populismo. Hemos visto claramente en los últimos años una gran ola de populismo, principalmente a nivel de América Latina y en general también en los Estados Unidos se ha podido ver un poco de eso. Tal vez hay una ola creciente, en cualquier caso, que amenaza de alguna u otra forma a las personas de los distintos países, ya que las medidas al final tienden a no ser sostenibles. Para hablar justamente de lo que es el populismo y su relación a veces con el socialismo en América Latina, se encuentra con nosotros Antonella Marti. Ella es directora asociada del Centro para América Latina de Atlas Network y también es una internacionalista reputada. Gracias por estar aquí con nosotros, Antonella. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Bueno, empecemos con una forma de diagnóstico y tal vez de definición. ¿Qué es exactamente el populismo y de qué manera aqueja a América Latina? Bueno, bien lo decías recién, ¿no? La manera quizás en la que hoy los individuos y precisamente la libertad, ¿no? Está tan amenazada por estos artilugios bien peligrosos, ¿no? De estas tendencias como lo son el populismo, el socialismo, todo tipo de estatismo, ¿no? Nacionalismos también, de movimientos de izquierda, movimientos de derecha. Muchos de estos sistemas que lo que hacen es levantar, ¿no? Las banderas de las masas, las banderas colectivistas y buscan posicionar el colectivismo por encima de los individuos, ¿no? O del individualismo, que es una de las ideas y bases fundamentales, ¿no? Para el liberalismo, el eje en el individuo. Entonces, nosotros a lo largo de toda América Latina y a lo largo del mundo, ¿no? También hoy podemos ver la presencia de muchos movimientos populistas, ¿no? De izquierdas, de derechas. Esto es algo que es histórico, ¿no? No es solamente algo de este siglo, pero es algo con lo que convivimos y algo a lo que hay que apuntar a acabar, ¿no? Porque es algo que va contra todas nuestras libertades. Entonces, vemos también que todos estos demagogos, ¿no? Que siempre llegan al poder terminan instaurando todas estas tiranías, ¿no? Que son terribles, ¿no? Y nefastas para lo que implica la libertad, ¿no? Que es la gran base de la sociedad libre. Y hay muchos aspectos, creo que hoy, digamos, podríamos ayudarnos a identificar a lo que verdaderamente significa o qué es, ¿no? Quizás el populismo o qué son los movimientos populistas, ¿no? Que muchas veces creo que generan o tienen una concepción o un concepto místico respecto del Estado, ¿no? Esta entidad que también termina encarnando y decretando una verdad oficial, ¿no? Siempre en torno a ideas que tienen que ver con soberanía popular, nacionalismos. Siempre los populistas tienen la presencia de esta necesidad del enemigo del pueblo, ¿no? Siempre hay enemigos. En todos los discursos populistas nosotros vamos a encontrar que hay siempre un enemigo externo, un enemigo interno. Y por supuesto son personajes que promueven y nos presentan una promesa de un cielo en la tierra, ¿no? Que siempre se termina convirtiendo en un infierno, ¿no? En la tierra a lo largo de la historia, esto lo hemos visto, y además ese infaltable culto popular a un líder carismático, ¿no? Y mesiánico que siempre está presente, ¿no? Pero yo creo que sobre esto, y ya para hacerte un cierre, creo que es muy importante también destacar el contexto y quizás esa adopción del lenguaje nacionalista, ¿no? Que siempre les sirve a estos populismos de izquierdas y derechas a la hora de apelar, ¿no? Al brote de los símbolos, al brote de las emociones y siempre sumergidos en este tipo de discursos de oposición y de choque constante, ¿no? Creo que esto es algo que lo podemos ver históricamente y en
este siglo XXI y mucho más en estos últimos años con estos populismos que se han visto a lo largo de nuestro continente, pero también a lo largo de Europa y de todo el mundo. Claro, claro. Ahora, justamente tomando en consideración esta explicación extensa que nos has dado en estos momentos, ¿cómo podemos distinguir a veces tal vez medidas populistas, ¿cierto?, de tal vez gobiernos populistas? O sea, ¿de qué manera podemos separarlo? Porque a veces hay medidas que no necesariamente indican, bueno, que todo un país es populista, ¿cierto?, sino ciertas medidas que tratan de darle algo a la gente y recordemos que dentro de todo es más bien en este búsqueda de popularidad que los gobernantes buscan darles al pueblo o a las personas lo que quieren, ¿no? Bueno, yo creo que esto, una manera fácil de identificarlos es cuando nos encontramos con todo aspecto que tiene que ver con este planteamiento de la justicia social, ¿no? Una justicia social muy injusta, por cierto, apelando al título de el autor Luis Pasos, ¿no? Un autor mexicano que tiene un libro titulado Justicia Social Injusta, precisamente, y que explica muy bien, ¿no?, la manera en la que estos movimientos populistas han apelado a estas herramientas, ¿no?, para avanzar en contra de la libertad y poner al Estado, ¿no?, siempre por encima de todo, y además utilizar al Estado como un negocio. Yo creo que eso es algo que también lo podemos ver como una gran característica, ¿no? Y esa forma quizás de declarar un deber moral, ¿no?, una manera de conquistar también todas las instituciones a lo largo de un país. Creo que esto también es algo muy claro, ¿no?, y estos enemigos del pueblo de los que hablábamos recién. Pero creo que apelar mucho a este concepto de la justicia social es una manera para identificar quizás las medidas populistas, ¿no?, que a la larga, yo insisto, para mí, si un gobernante va recurrentemente apelando a medidas de corte populista, significa que también tiene ese personaje una connotación que también se refiere mucho, ¿no?, a un perfil que se puede identificar con un típico populista. Fíjate, yo recuerdo un video de Nicolás Maduro donde decía que él tenía dudas en construir viviendas porque había pedido el voto, y se refería, ¿no?, él decía, yo pedí tu voto y vos no me lo diste. Igual, como si los votos, digamos, en Venezuela fueran relevantes, pero digo, apelar a este juego emocional y a esa traducción paternalista, ¿no?, de la política pública, un aspecto así como el te portaste mal, desobedeciste, entonces, bueno, te amenazo y te quedaste sin el postre, ¿no?, te quedaste sin el dulce y tenés que soportar el regaño por no haber obedecido las órdenes. Entonces, yo creo que esos son algunos de los aspectos que quizás también nos ayudan mucho a identificarlos a estos personajes. Y el populismo combina siempre también lo político con lo afectivo, como decíamos recién, y polariza siempre la sociedad en polos antagónicos, siempre busca, incluso devalúa, ¿no?, la democracia. Esto es algo que lo hace, y lo hace en nombre de la mismísima democracia. Rompe con el orden institucional y esa manera en la que usa el poder como una herramienta personal para repartir recursos, para repartir dinero y hacer favores muy puntuales con la finalidad de ganar votos, es algo también que nos ayuda a identificar a estos movimientos populistas, ¿no?, que, insisto, hay de izquierdas y hay de derechas. Ahora, justamente este tipo de gobiernos, ¿de qué manera afectan a los ciudadanos? Porque usualmente llegan al poder por algún motivo, ¿cierto? O sea, no es que se imponen automáticamente, llegan votados, usualmente los gobernantes y los distintos líderes, votados por las personas. ¿Y de qué manera afectan a las personas? Así es, muchos de estos movimientos populistas llegan al poder a través del voto, ¿no? Efectivamente así sucedió en la Venezuela de Hugo Chávez, ¿no?, a partir de un descontento también que muchas veces en estos casos se da en las sociedades respecto de los sistemas políticos o los sistemas partidistas, ¿no?, que también suelen, cansar de alguna forma al electorado, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que también tenemos que tener presente. ¿Por qué también además estos movimientos que recurren y apelan a las emociones y que prometen, ¿no?, siempre de una manera muy particular y muy llamativa, ¿no?, también para identificarlos, prometen precisamente esto que hablábamos recién, ¿no?, prometen un paraíso, es algo que también ha hecho el socialismo a lo largo de la historia, pero después terminan convirtiendo las sociedades en sociedades totalmente estancadas. ¿Por qué? Porque el populismo promete
mucho, ¿no? Y promete a costa de quién, eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque prometen subsidios, prometen planes, prometen vivienda, prometen alimento, prometen todo, absolutamente todo, pero la realidad es que nada es gratis, porque todo alguien lo tiene que pagar. Entonces, es un poco lo que nos sucede en Argentina. Digo, Argentina es un país de 45 millones de habitantes. La mitad de toda esa cantidad de gente, aproximadamente 21 millones de personas, de ciudadanos que viven en Argentina, reciben dinero de alguna manera del Estado, ¿no? Y cuando vos recibís dinero del Estado, significa que alguien más lo está pagando y alguien más está trabajando ese dinero para que vos lo tengas, porque el Estado no genera riqueza, digo, tiene maneras de adquirir el dinero con el que hace populismo, a partir de la emisión monetaria, que es la principal generadora de inflación, a partir de la deuda, por supuesto, y después con los impuestos que se terminan generando y que se terminan convirtiendo en un castigo al éxito. Y justamente, Antonella, justamente además de eso, y creo que además ya estamos entrando un poco en el medio del asunto y lo que vamos a ver justamente después de una pausa, y es el efecto del populismo más bien en América Latina, cómo ha llegado un poco a revisar eso, lo que ha ocurrido, pero eso después de una pausa. Antonella, te pido por favor que te quedes unos minutos ahí y volvemos en contexto.